Los nórdicos eran un pueblo granjero. Y sí, sé que en el título pone vikingo. Y sí, sé que los vikingos eran una pequeña parte dentro de toda la sociedad nórdica. Pero si no pongo vikingo en el título, pues no entra nadie. Como decía, los nórdicos principalmente se dedicaban a la ganadería y el granjerío, eso existe. Se dedicaban principalmente a la agricultura y la ganadería. ¿Cómo he escapado ahí, Y rara vez en la historia se llegaron a crear ciudades nórdicas per se. Realmente cumplían más la función de núcleo comercial que grandes urbes donde un germano te cobraba 30 cabras por vivir en un zulo. Aún así, la forma de construir edificios habitables fue algo monótona, pero bastante curiosa según dónde se construyese, y sobre todo según la función que se le fuese a dar. Y hoy vamos a recopilar algunos de estos edificios, cómo se construían y para qué servían. Bienvenidos a la era del videojuego. Si vamos de abajo arriba, supongo que lo primero de lo que tendríamos que hablar es de los cobertizos para barcos. Si tenían nombre en nórdico antiguo, yo no lo conozco. Estos edificios, como bien dice el nombre, se utilizaban para guardar las embarcaciones y poder limpiarles el salitre con el agua dulce de los ríos. Y algo que podemos entender rápidamente es que cuanto más grande se hacía el drácar, más grande se tendría que hacer el cobertizo. Así que podéis imaginaros el tamaño abismal que podían llegar a tener estos edificios. Los cobertizos para botes o barcos tenían un tejado en dos aguas y un techo muy alto. Si habéis visto algún drácar alguna vez, entenderéis por qué el techo estaba bastante alto. Esos mascarones había que meterlos en algún lado. Aunque de hecho, los mascarones con forma de dragón se podían desmontar con bastante facilidad, ya que había una suerte de miedo a que esa cabeza de dragón asustase a los espíritus de la tierra. Eran paganos y iban hasta arriba de setas. Las paredes, como en la inmensa mayoría de los casos en la construcción de habitáculos nórdicos, estaba hecho de madera, cosa que a día de hoy nos ha jugado una mala pasada, porque la madera se deteriora y al deteriorarse no queda rastro prácticamente de cómo eran realmente estos edificios. Pero las reconstrucciones que tenemos hoy en día pues son bastante viables. El siguiente edificio del que vamos a hablar es el gallinero y los recintos para ganado. Aunque realmente el que tenía algo de curioso era el gallinero. Por lo general, un recinto para animales solía consistir en 4 palos, un techo y comederos. Solían tener los animales sueltos, así que tampoco es una cosa que sorprenda. Y antes de que alguien quiera sacarme a coalición los caballos, os recuerdo que los caballos que solían tener los vikingos eran ponis islandeses. No son caballos según los biólogos, me importa una mierda. Eso, tú ahí montado, llegabas a la altura de la silla de cualquier caballo medio. Eso era ridículo. Caballos islandeses. No, gracias. Los gallineros... vaya hate de repente a unos caballos, pobrecitos, son tomonos. Los gallineros eran pequeños edificios construidos con zarza y matorral normalmente, que es una técnica milenaria que consiste en arrebujar barro con ramas y hacer paredes. Cuando digo pequeños me refiero a que no eran especialmente altos, aunque sí podían estar puestos encima de postes. Tenían el espacio suficiente para que entrasen todas las gallinas y una persona pudiese estirarse y coger los huevos. O las gallinas. O al gallo. No os aconsejo tocar un gallo, El tejado solía llegar hasta el suelo si el gallinero no estaba sobre postes y se solía cubrir con césped. Además, el tejado podía ser de un agua o de 2 aguas. Y ahora, hablando propiamente de los nórdicos, hablemos, por ejemplo, de algo que a mí personalmente me gusta muchísimo, la casa del herrero.
Era común que las profesiones se ejerciesen en una casa foso o en un habitáculo aparte de la casa donde se convivía con el resto de la familia, aunque esto no era una regla que se cumpliese siempre. Pero la casa del herrero era un edificio un poco peculiar. Basándonos en los descubrimientos de las excavaciones de Jutlandia, en Dinamarca, sabemos que los herreros tenían casas preparadas para su profesión, que se hacía con la intención de mantener el calor dentro todo lo posible. Las paredes solían tener refuerzos de tablones grandes de madera, cosa que, y esto lo supongo yo, a opinión personal, puede ser que sea porque el calor y la madera no es que sean aliados naturales. Y ya que las he nombrado, vamos a hablar de las casas foso. ¿Os habéis dado cuenta de que no me sé un nombre nórdico, eh? Es increíble. Las casas foso eran un edificio sencillo y multiusos. Esto es lo que podríamos considerar el primer tipo de vivienda nórdica. O vikinga, para los que estáis cantando Valhalla Calling Me todo el día en TikTok, que no os quiero despistados, atentos, ¿eh? Las casas foso tenían tejado tanto de una como de dos aguas y recibían este nombre porque están parcialmente enterradas. Los motivos para hacer esto son bastante variados: más resistencia al frío, mejor aislamiento. Tened en cuenta que mantener el calor era algo muy importante, así que es normal que todo se construyese pensando directamente en aislar el calor del interior. Las casas foso no es que fuesen especialmente grandes, solían medir 5 por 4 metros, podían tener forma cuadrada o incluso ovalada, y normalmente no es que se necesitase mucho más. Se solían utilizar de talleres, almacenes, viviendas de familias pequeñas, retretes, aunque de esto último no es que estemos totalmente seguros, pero en algún sitio hay que cagar. Y ahora sí llegamos a las viviendas por antonomasia, las casas vikingas. Aquí quiero diferenciar las casas de las casas comunales, ya que había casas del tamaño de una casa foso o un poco más grandes normalmente que se construían en planicies o a la intemperie completamente. En estas casas ya un poco más grandes empezamos a encontrar peculiaridades como la claraboya que dejaba salir el humo de las hogueras centrales de la casa. La parte baja de las paredes solía tener soleras de piedra para intentar evitar todo lo posible que se pudriese la madera con la que estaban hechas las paredes. Y el suelo, aunque no era especialmente común, ya podía empezar a estar hecho de madera o de piedra. Las que eran un poco más grandes ya podían tener habitaciones, algo que se aprovechaba para meter dentro al ganado y mantener más aún la temperatura en el interior alta. Aunque vaya peste tenía que haber ahí. Dato curioso que, no sé, por algún motivo hay gente que piensa que los vikingos entraban a patadas tirando paredes en su propia casa. Había cerraduras y de hecho los manojos de llaves eran el símbolo de libertad para una mujer. Estas casas, si eran suficientemente grandes, también tenían los conocidos bancos de tierra laterales que cruzaban la casa de punta a punta y servían tanto para descansar como para sentarse a trabajar, comer y hacer vida en general. Pero curiosamente estas casas eran más comunes en entornos urbanos, porque en los entornos rurales es donde encontramos las grandes casas comunales. Las grandes granjas solían tener también una casa enorme que medía 30 metros de largo de media y 8 metros de ancho. Y alrededor de esta se construían pues los corrales, los gallineros, etc. Estas casas se hacían tan grandes con la intención de mantener en su interior a familias completas. Las más grandes podían albergar hasta 50 personas. Al tener este tamaño tan descomunal, el tejado tenía un peso astronómico, lo cual llevaba a reforzar desde fuera con grandes pilares de madera la estructura de la casa, lo cual deja esta forma tan característica de las grandes casas comunales nórdicas. La sala central era enorme y ahí es, como ya he dicho, donde se hacía vida. Y quiero hacer una advertencia para los que fantaseéis, como yo, con tener una casa como esta. La claraboya del techo no es suficiente para sacar el humo de una hoguera. Tenemos chimeneas. Utilicémoslas. De hecho, se estima que estas casas estaban siempre parcialmente llenas de humo,
lo cual seguramente trajo muchas complicaciones respiratorias a las mujeres y los niños, que eran quien más tiempo pasaban dentro. Y dad gracias de que vivís en el siglo XXI, porque construir una de estas era un horror. Conseguir toda esa madera llevaba muchísimo tiempo, tenías que contratar mano de obra, carpinteros, y encima si la madera se te estropeaba no podías usarla porque estás poniendo no sé 400 kilos encima de tu cabeza y no puedes jugártelas y porque sí. De hecho, este miedo a que la madera se pudriese antes de colocarla en la construcción llevó a que algunas de estas casas tenían ciertas partes hechas con arcilla y ramas para acelerar la construcción. Me ha dado una flojera solamente de pensarlo. Y eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Si teníais curiosidad por esto o por otros temas, dejádmelo abajo en los comentarios y iremos preparando más vídeos de este tipo. El juego de fondo es Land of the Vikings. Todo el metraje de videojuego que habéis visto de fondo ha salido de ahí y no voy a admitir delante de ningún juez que llevo una cantidad obscena de horas jugadas a este juego. Dicho esto, el Guardián se despide. Os recuerdo que podéis apoyarme en Patreon y decidir qué clase de vídeos vamos a ir haciendo en esta sección, entre otras muchas cosas. Y como siempre, mis vikingos y valquirias, escudo en alto y hasta la próxima.